Maná escondido para vencedores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nuestro tema, hermanos, ganar a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. Amén. Entonces, hermanos, estamos diciendo, yo quería mostrarle un poquito algo de la estrategia del Señor, ¿me entiende? Porque luego a veces uno piensa como que si todo fuera al azar, No, hermanos. El Señor, antes de morir, fíjense, les dijo, esperen en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Y luego entonces ustedes van a ser mis testigos en toda Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos, pues parece que nomás ahí se plantaron en Jerusalén, ¿me entienden? Y ya no querían salir de ahí. Dios trae, la muerte de Esteban en capítulo 7 del libro de los Hechos. En capítulo 8, Saulo desata una persecución sobre la iglesia en Jerusalén. Y todos huyen despavoridos, excepto los apóstoles. Entonces, ahí como quiera que sea, el Señor los forzó, Pero luego después en Hechos 16, allí el Espíritu Santo y después el Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo no los dejó entrar en Frigia y en Galacia. En Asia, ¿sí? El Espíritu Santo no les permitió hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, en el verso 6 dice el Espíritu Santo, en el verso 7 el Espíritu de Jesús. ¡Wow! Entonces, ¿qué son dos espíritus? Pues son el mismo espíritu, ¿me entienden? Nada más que con cierta variante, ¿verdad? Pero, digo yo, es el mismo. Son intercambiables en cierta manera, pero también, el Espíritu de Jesús implica nada más la humanidad de Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo, pues es como el término general, ¿verdad? Que se da al Espíritu. Entonces, quiero decir que el Espíritu aquí no les permitió entrar en Asia. Y tampoco les permitió entrar en Bitinia ni en Misia. Entonces, ¿qué es lo que quería el Espíritu? Que avanzaran, a otro continente. Escuche, al continente europeo. ¿Ve? Y la primera ciudad a la que llegaron fue Filipos. Entonces, lo que quiero mostrar es cómo al Señor le interesan ciertos puntos, ¿ve? El Señor quizá a lo mejor todos pudiéramos decir, pero ¿por qué no permitió que entraran en Misia, en Bitinia, ¿verdad? En Asia. Pues no le interesaba al Señor, no porque no le interesara. En ese momento su estrategia no eran esas ciudades. Su estrategia era Europa. Parece cosa sencilla, pero el Señor está en la jugada, hermanos. Entonces, ¿qué quiero decir? La primera ciudad a la que llegaron, fue a Filipos. Y luego ahí en Filipos, pues mire, había una mujer vendedora de púrpura.
Y esa mujer, o sea, el Señor abrió su corazón. Deje, verso 12, Hechos capítulo 16, verso 12. Y de ahí a Filipos, o sea, es decir, fueron a Filipos, que es la primera ciudad de aquella parte de Macedonia, y una colonia romana, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Dice, el día del sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde pensábamos habría un lugar de oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, escuche, vendedora de telas de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y escuche esto, qué importante, ¿eh? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dice, digo, incluso hasta podemos tomarlo esto para que sea parte de nuestra oración. Podríamos decirle al Señor, Señor, abre mi corazón a tu palabra. Quiero escucharte y escucharte claramente, Señor. Wow. Pues esta Lidia, ¿ve? Ahí fue la primera persona que se convirtió en Europa. Y entonces les dijo, si consideráis que soy digna, quédense en mi casa. Y los apóstoles, hagan de cuenta, casi obligados, posaron en la casa de Lidia. Hermanos, qué bendición, la verdad, la verdad. Digo, considérenlo. Recibieron allí a los apóstoles y pues todo el mundo contento y, ¿verdad? Y la predicación, pues ahí estuvo. Ok, yo lo que quería era mostrar todos estos puntos, hermanos, para que vieran cómo está el mover de Dios y cómo lo hace en esta tierra. El Señor lo hace de esa manera. Ok, ahora, cuando nosotros venimos al libro de Filipenses, mire, Filipenses, pues Pablo y Timoteo son los escritores, ¿verdad? O digo, dicho de otra manera, el apóstol Pablo, pero pues con él estaba Timoteo. Dice, más o menos por el año 64 después de Cristo. Es muy probable, hermanos, que Filipenses fue escrito después de que se escribió el libro a los Efesios. Así que, pues digo, haga de cuenta que estamos en el mismo canal y estamos siguiendo lo mismo. Acabamos de cubrir el libro a los Efesios, que realmente duramos, le voy a decir que nos llevamos 1 año y 1 mes para cubrir el libro a los Efesios. Yo pensé que iba a ser 1 año nada más, fíjese. No, pues digo, es que pues fue 1 año, 1 mes. Y entonces hoy estamos iniciando, digo, ayer, ¿verdad? Iniciamos, o sea, Filipenses. Y entonces, o sea, más o menos por el 64 después de Cristo y Pablo y Timoteo son los que están ahí, andan juntos, ¿verdad? Y el lugar, pues digo, hasta cierto punto igual fue Roma, donde Pablo estaba encarcelado, ¿sí? Entonces, o sea, Pablo dirige la epístola a 3 clases de personas: a los santos en Filipos, a los obispos y a los diáconos. Los que vigilan, digo, ¿verdad? Son los obispos y los diáconos son los servidores. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, ¿ve? O sea, los apóstoles eligieron 7 personas, 7 diáconos. 7 diáconos, ¿por qué la palabra diáconos? Porque el término, ¿me entiende?, para servicio es la palabra diaconía. Diaconía. También esa palabra se usa para la palabra ministerio, ¿sí? Entonces, o sea, digo yo, claro, por ejemplo, Pablo llevaba el ministerio, ¿verdad? La diaconía, vamos a decir así, a Europa, a Filipos específicamente, ¿sí? Entonces, pero 7 hermanos, o sea,
que prácticamente, o sea, si lo queremos decir bien, haga de cuenta que eran los meseros. ¿Por qué razón? Porque allí en Hechos en capítulo 6 viene, pues que había una carencia, ¿me entiende? En el suplir para las viudas de los griegos. Entonces, o sea, tuvieron que nombrar a 7 hermanos, varones, llenos del Espíritu, para que sirvieran las mesas, o sea, con esas viudas que eran desatendidas. Entonces, ok, Pablo está escribiendo aquí, ¿verdad? A la iglesia en Filipos, o sea, a los que vigilan, digo, es la traducción, ¿verdad? Pero los que vigilan son los obispos y los diáconos. Ok, otra aclaración que quisiera hacer, mire, la palabra, o sea, los que son el gobierno en la iglesia son los presbíteros. O sea, la palabra traducida sería los ancianos, y siempre en plural. En todas las cartas, ¿me entiende? O sea, la autoridad de la iglesia son los ancianos, siempre en plural. Quiere decir que son varios ancianos. Digo, eso depende pues hasta cierto punto de la cantidad de hermanos que haya en la iglesia. ¿Ve? Si usted ve, por ejemplo, Hechos capítulo 13, ¿sí? Ahí en la iglesia en Antioquía, pues había 5 hermanos principales, o 5 presbíteros, o 5 ancianos. ¿Ve? Y estos 5 ancianos, o sea, pues entonces tuvieron el sentir de que Bernabé y Pablo salieran a predicar el evangelio a las regiones circunvecinas, ¿ve? Entonces, pues ellos fueron enviados. Y finalmente en capítulo 14, ¿ve? O sea, aún a Bernabé y a Pablo se les da el título de apóstoles. Escuche, digo, para que no haya, ¿me entiende? Que ya no hay apóstoles, que sí hay apóstoles, que, ¿me entiende? O sea, digo, la gente se vuelve a veces muy, pues no sé, ¿verdad? Pero bueno, pero esta es la Biblia, hermanos. Nosotros vamos a sujetarnos a la Biblia nada más. Ok, ¿qué sucede? Entonces Pablo, o sea, está dirigiendo su epístola a los filipenses, o sea, a los santos de la iglesia en Filipos, a los que vigilan, es decir, o a los obispos, y luego también a los diáconos. Ok, ¿qué quiere decir? Mire, los presbíteros o los ancianos, que esa es la palabra, ¿verdad?, griega, son la autoridad en la iglesia. Los ancianos se refiere a la persona de los que están ahí liderando la iglesia. Pero la función de los ancianos, me explico, es ser episcopos. O sea, esa es la palabra griega para obispos. La palabra griega es episcopos. Epi y escopos. Entonces, epi significa sobre, escopos, ver. Entonces, literalmente, un obispo es uno que sobrevé, ¿sí? Uno que sobrevé el rebaño, uno que sobrevé la iglesia. Pero ese obispo, me explico, es el mismo anciano, que es la autoridad de la iglesia, que no es un solo anciano, sino son varios ancianos. Y esos varios ancianos, o sea, su función es ser episcopos, es decir, sobrever el rebaño, que todo esté bien, ¿ve? Entonces, no es un solo anciano el que debe ser la autoridad en la iglesia, ni tampoco debe ser un solo obispo, no. O sea, son varios ancianos. Por ejemplo, en Hechos 13 se ve claramente 5 hermanos principales o 5 presbíteros, o dicho de otra manera, 5 ancianos. Y esos 5 ancianos, me explico, su función era ser episcopos. Episcopos quiere decir sobrever la iglesia, sobrever el rebaño. Entonces, hermanos, Pablo está dirigiendo su epístola, ¿verdad?, a los santos que están en Filipos, a los que son obispos,
y a los diáconos, a los que sirven. Los diáconos son los servidores de las mesas, o sea, los que atienden las cuestiones prácticas. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en el caso de las viudas de los riegos, que eran, pues digo, se quejaron de que eran mal atendidas, entonces pues se nombraron a esos hermanos para que no hubiera ningún problema. Y pues digo, quizá alguna versión los traduzca, ¿me entienden? Traduzca, o sea, vamos a decir diáconos, en vez de traducir diáconos, pueda ser que traduzca por meseros, ¿me explico? Pero digo yo, pues es un nombre que es para un servidor, un servidor. Entonces, quiero decir que la palabra, ¿verdad? Diáconos, o sea, presbíteros, y luego también obispos, los que sobreven. Gloria al Señor, hermanos. Amén.